días. Para seguir con el programa, vamos a continuar con la siguiente conferencia magistral programada para hoy. Nos acompaña el doctor Amaury Fernández Reyes, de aquí de la Universidad de Colima, y voy a compartirme su semblanza. Él es profesor investigador de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima. Integrante del cuerpo académico UCOLCA 122, que es el de Estudios de Culturas Contemporáneas y Comunicación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Su línea general de aplicación de conocimiento es estudios sobre las culturas contemporáneas. Ha publicado recientemente como coordinador de los libros Culturas Mexicanas, Comunicación de Interés Público y Ciudadanía en el 2020, USCS Brasil, Cine Mexicano, Cultura Popular y Literatura del Siglo XX en el 2022, Universidad de Colima. Alberto Quesada, casi un año de su nacimiento, 2023, Secretaría de Cultura, así como diversos capítulos y artículos académicos relacionados con temas sobre juventud, identidad, cultura y comunicación. Muchas gracias, Amaury. Muchas gracias, doctor Elio. Gracias por estar aquí. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la doctora Elio y la doctora Patricia Ayala. Y me da mucho gusto que ya esté este séptimo Congreso Nacional, ya es el número 7, gracias. Número 7, Congreso Nacional de Sincretismo Artístico y, bueno, habla del arte. Y para mí ha sido un gusto que sigan existiendo ese tipo de eventos, a pesar de lo complicado en ocasiones que continúe pandemia, ¿no? En ocasiones la dificultad de realizar esos eventos, pero es muy valioso este tipo de encuentros académicos entre estudiantes y el profesorado. Y en esta ocasión propuse el tema del cine, porque recientemente, bueno, en los últimos ciclos lectivos he impartido la materia de redacción cinematográfica y propuse este tema y la doctora Patricia amablemente me dijo: ¿quieres participar como conferencista en la conferencia magistral? Y que con todo gusto. Y pues aquí estamos, traté de preparar esta presentación que denominé Dimensión Educativa del Cine y Sentido Pedagógico desde su apertura. Comunicación, pero también en ocasiones en periodismo. Y, bueno, pertenezco al cuerpo académico 122 de la Universidad de Colima. Muy bien, entonces voy a dar inicio comentando que la idea y el objetivo, los dos objetivos de esta charla o conferencia es hablar sobre experiencias docentes. Siempre es importante pensar el cine, ¿no? Eso que lo han denominado el séptimo arte, como una experiencia docente entre cine y apreciación. Y en este diálogo de enseñanza-aprendizaje es importante que el estudiantado, tanto de nivel superior como de posgrado, puedan realizar prácticas o ejercicios sobre ver cine o mirar cine. Y también puede ser digamos, una herramienta pedagógica para profesores y estudiantes. Muy bien, entonces voy a hablar un poquito sobre qué es el análisis, un poquito qué es la crítica, porque es importante hablar de esta distinción, hablar un poco también sobre la cuestión de los distintos géneros cinematográficos, relación con las demás artes. Y bueno, ¿qué es el cine? El cine, siempre que comenzamos algún semestre, algún periodo lectivo con estudiantes, les pregunto: bueno, ¿qué es el cine? Ya me comienzan a hablar, ¿no? Pues son las películas, la imagen. Y sí, en realidad el cine es imagen en movimiento. Hay que recordar que, digamos que su antecesor fue la fotografía. La fotografía fue un invento tecnológico que revolucionó todo en el decimonónico del siglo XIX. Y de ahí surge, entre toda una evolución de inventos tecnológicos, lo que se conoce como el cinematógrafo. 1895, ubicémonos más o menos en Francia, y hay tres dimensiones con las que podemos definir el cine. Uno es metafísico, la cuestión esencial del cine; la otra la cuestión
ontológica, que está en las siguientes láminas. Ajá. Y está la parte tecnológica, que es muy importante porque evoluciona desde la linterna mágica, desde el fotógrafo y de otros inventos tecnológicos. De ahí que, ¿qué es el cine? Continuamos en la siguiente imagen, en la siguiente lámina, para poder complementar y observar que el cine y la educación es una relación indisociable. Meyer menciona que el cine es una expresión artística, es una educación formal, pero que también se puede aprender en el aula, fuera del aula, e incluso también de manera a entretenimiento y de manera informal. Bien, entonces, el cine, de acuerdo con Meyer, nos menciona que la expresión artística del cine puede ser también interdisciplinaria, es decir, dialogar con otras disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, en la siguiente lámina tenemos que, en educación, el aspecto de la educación podemos observar pues que en ese sentido la educación nos va a complementar el asunto de qué es la educación. Pues son estrategias de aprendizaje, ¿no? Hay que comentar que la educación es esa estrategia de aprendizaje en las distintas etapas de la vida, desde los primeros ciclos de vida hasta llegar ya a la adultez, se sigue aprendiendo. Entonces la educación es esa estrategia, pero la educación se va a basar, como bien dice aquí, en habilidades, destrezas y técnicas pedagógicas. Entonces, la educación se va a conectar con la pedagogía. En la siguiente lámina, que son algunas relaciones sobre el valor educativo didáctico entre lo que es el cine, la pedagogía como manera de aprendizaje y también vamos a tener otra más que es, en ese sentido, la educación. Hay distintos autores que trabajan la cuestión del cine como herramienta pedagógica. Por ejemplo, tenemos, Lauro Zavala dice que el cine no se queda solamente en el aula, sino que puede ir afuera del aula. Se aprende a través de nuestras experiencias de vida, pero también es importante mencionar que podemos encontrar emociones, conocimientos, gustos dentro de la apreciación estética de la cinematografía. Bien, entonces, ya vimos educación, vimos cine y educación, y esta parte también es, ¿cómo se puede usar pues el cine? Como nivel pedagógico y a nivel de educación. Es una herramienta útil para integrar metodologías, es un nivel de comunicación que posibilita hablar de temas, hablar de situaciones, hablar de muestras reales de la vida cotidiana, podemos hablar de personajes históricos, podemos hablar de paisajes, podemos hablar de movimientos culturales, sociales, y también es muy útil como estrategia educativa. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Por qué usarlo? Bueno, el cine tiene en sí un potencial educativo muy interesante. Uno, que puede ser un círculo de reflexión y de debate. Se pueden ver imágenes, se pueden ver escenas, se puede discutir entre los estudiantes y profesores, ¿no? Y podemos decir, bueno, a ver, hasta aquí, ¿qué opinan de esta temática? Se ha estudiado, por ejemplo, que médicos han puesto en algunas universidades reconocidas series, por ejemplo, de medicina, de médicos, donde aprenden a partir de la experiencia y les comentan, a ver, ¿tú qué harías en esta situación? Y de repente ven una serie o una película y se discute esas temáticas para ponerlo en práctica en la vida real y profesional. Entonces también es otro nivel de acción presentada después de la pantalla. Muy bien, entonces hay sentido pedagógico, tenemos el potencial de la reflexión y el debate, y en la siguiente podemos ver también su función pedagógica. ¿Cuáles serían estas funciones pedagógicas? Bueno, el Objetivo de Desarrollo Sostenible de la UNESCO menciona que el número 4 se trata de manera urgente de mejorar y tener una calidad educativa, una calidad de la educación que impacte no solamente en el desarrollo de las personas y la autonomía, sino también en el desarrollo personal
y de libertad creadora. Entonces, esta parte es muy importante porque la pedagogía, después de lo que viene, es precisamente metodologías de cómo enseñar la educación. Entonces, de ahí que es importante pensar su praxis educativa. Muy bien, entonces en la siguiente lámina podemos decir ahora sí que la dimensión educativa de la pedagogía nos va a servir para que haya un crecimiento intelectual, un crecimiento emocional y un crecimiento social, y va a crear y despertar sensibilidad. De ahí la importancia de la enseñanza y el aprendizaje dentro de los procesos educativos del cine a nivel pedagógico. Entonces, de ahí que pasamos a la siguiente. Podemos hablar de estos grandes paradigmas educativos y pedagógicos que se han dado en el medio de enseñanza-aprendizaje. Podemos hablar entonces de una pedagogía tradicional que se centra sobre todo en la transmisión de conocimientos, maestro-alumno, maestra-alumno o alumna, y el maestro es el centro del proceso educativo. Eso es como ya ha quedado en el tiempo, ya ha quedado caduco ese sistema, donde el estudiante era más pasivo en el aprendizaje. Pasamos a un sistema de pedagogía constructivista, donde el conocimiento se construye desde el estudiante y su experiencia, y el profesor o la profesora somos guías y somos facilitadores de ese aprendizaje, ¿no? Entonces se dice, hay que brincar ya de este proceso pedagógico constructivista de Vygotsky y de autores también como Piaget, ¿no? Que todavía siguen siendo muy vigentes, pero en la actualidad también, y Piaget lo decía, pasemos también al campo de la pedagogía crítica. ¿Qué quiere decir esto? Que la educación se convierte en una herramienta de transformación social, que ya el estudiante tenga un pensamiento crítico hacia las estructuras de poder, hacia las desigualdades sociales y una reflexión de quién es en la vida, desde dónde habla y desde dónde aprende. Entonces, es interesante esto porque va a haber algunos autores que trabajan la estética desde la sociología del arte, por ejemplo, Rancière, que dice, habrá que hablar de un espectador emancipado, crítico, y hay que hablar también, como dice Hans Jauss, desde la teoría de la recepción, de una experiencia estética más crítica desde la propia experiencia de expectativa. Entonces se va aprendiendo desde la secundaria, la preparatoria y la universidad, incluso en niveles de curso. Bueno, continuamos entonces. Ahora traigo este libro, lo compré recientemente en la FIL, me lo encontré ya viejito, pero son esos libros que son joyas que ya no encuentras tan fácil. ¿Y cuánto? No, 50 pesos. Dije, bueno, venga, lo compré. Este es un libro, Cine y Educación, de la teoría de la práctica de Lauro Zavala. Él trabaja muchos modelos de análisis cinematográfico y literario, y en este libro menciona, junto a otros autores, que es importante hablar no solamente el cine, verlo como ver, disfrutar, entretener, también mirar. Y mirar significa, mirar es ya con una visión más de aspectos estéticos y de aspectos de enfoque de lo que estamos viendo. Vivimos en la cultura visual, es innegable. No sé cuántas imágenes vemos en un solo día en Instagram o en todas las redes sociales, pero es súper importante pensar que vivimos en la era de la imagen, y esto es muy importante ver que la cultura visual puede enfocarse en el mirar más que en el ver. Y esto, por ejemplo, gente que estudia pedagogía, expertos en educación como Díaz Barriga, nos menciona precisamente que es importante plantear desde ahí el cine. Bien, entonces, enseguida podemos ver algunos autores que estudian el cine como un lenguaje cinematográfico. El lenguaje, hay que pensarlo como el lenguaje literario, hay lenguaje verbal, pero también existe el lenguaje cinematográfico que es múltiple. Y bien dice Pierre Sorland, menciona, el cine revela la mentalidad de un pueblo, una época, entrevé lo que hay de lagunas. Para el historiador es una confrontación con otras formas de expresión. ¿En qué sentido? Pasamos a la siguiente. Pierre Sorland nos va a llevar también en diálogo con Edgar Morin, que él también estudia los 7 saberes de la educación, y dice, el cine revela mentalidades de un pueblo, de una época, abre expectativas, entrevé estas formas de expresión, pero también es un lenguaje cuádruple, sonido, imagen,
Música, ya cuando el cine se convierte en, después de los años 27, 28 más o menos, que el cine comienza con sonido, la música va a ser muy importante, y por supuesto la escritura y la palabra. De ahí que esta envoltura polifónica de todos esos lenguajes se van a tejer en lo lúdico y en lo imaginario. Entonces, de ahí es importante mencionar lo que menciona Edgar Morin en la educación, los 7 saberes y la importancia del cine en ese aspecto. Entonces, vemos enseguida ya hablar de un lenguaje cinematográfico. ¿A qué nos vamos a referir con el lenguaje cinematográfico? El lenguaje cinematográfico va a llevar distintos elementos. En este caso, los estudiantes en licenciatura, yo tengo que enseñarles los elementos del lenguaje cinematográfico. ¿Cuáles serían esos? Grosso modo, podemos ver montaje, ¿sí? Lo que Eisenstein decía, no sé si conocen a Eisenstein, pero dicen por aquí, que nos visitan también de Michoacán, el aspecto de que Eisenstein estuvo por aquí en Cuyutlán, y también hizo tomas por aquí en la playa, y por ahí se dice que Viva México, en la película Viva México, hay ciertos cuadros o imágenes que se basan finalmente en su película Eisenstein. Eisenstein es como el maestro en Rusia del montaje, ¿no? Él abre en el universo como el montaje es cuando cortas escenas y haces que el diálogo en la imagen tenga una linealidad. De ahí el sonido, la imagen, la edición, la iluminación, la composición y la narración. Entonces, hay que aprender un poquito y le digo, bueno, vamos a empezar por lo básico, podemos ver la historia del cine, pero también hay que ver las cuestiones técnicas para poder leer cine, ¿no? Así como leemos un texto, también se leen las imágenes. Entonces, enseguida podemos ver y comenzar con ejercicios muy sencillitos, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se trata de los planos, qué es el primer plano, qué es el plano americano, qué es el plano general. Entonces podemos ver ciertas escenas y van relacionando con las películas. Y es muy interesante porque después de que vemos estos temas, me dicen mis estudiantes, profesor, fui a ver una película que me gustó mucho, y a veces ya estoy viendo la película de otra manera, ya me fijo si fue un ángulo de contrapicada o si hubo un movimiento de traveling, etc. Entonces, esa parte ya comienza a darse una lectura más seria a las películas. Bueno, continuamos también. Hay distintos tipos de planos, ¿verdad? Plano de detalle, plano de close-ups. El ángulo picado, también hay ángulos. Ahí tenemos a Orson Welles en la película Ciudadano Kane, que es una de las películas como más emblemáticas de la cinematografía mundial. Y, en fin, hay distintos recursos para analizar. Hay flashback, ¿no? Hay plano secuencia, movimientos físicos. Bien. Entonces podemos ver también técnicas, porque los estudiantes allá tienen que estudiar y aprender cómo tomar imágenes y de qué manera, de manera técnica. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el traveling. Enseguida puede aparecer también la importancia de la imagen y la fotografía, que es fundamental. Y no sé si ubican esta película, es el Resplandor de Stanley Kubrick. Y si se fijan, pues se tiene que aprender a hacer fotografía fija a partir de ciertas mediciones. Para una buena fotografía, por eso decía, la fotografía viene a anteceder tecnológicamente y artísticamente así. Entonces aquí vemos un cuadro muy bien elaborado que Kubrick lo realiza en esta película del Resplandor. Muy bien, entonces continuamos. Diálogo del cine con otras artes, que es aquí lo mejor era donde van a ustedes tener como un poquito más de interés. El cine dialoga, ya lo habíamos dicho, con otros lenguajes y otras artes. Podemos ver, por ejemplo, enseguida, primero, que también puede haber un diálogo entre el cine y la pintura. Tenemos algunas pinturas que ustedes muy probablemente ya las ubican, son muy famosas, y que también el cine toma de la pintura. Entonces, tenemos aquí la película de Joker, ¿sí? Y tenemos otra película, ¿perdón? Exactamente, Dunkerque. Entonces, el cine también va a ser influido por el arte pictórico. En la siguiente, por ejemplo, tenemos cómo la fotografía es fundamental en la cinematografía. Película es Metrópolis, y pueden ver nuevamente cómo se configura la imagen de una manera perfecta, ¿no? Esta imagen fotográfica. Siguiente.
cine y literatura fundamental. El cine no puede existir sin el guión, no puede existir sin una buena historia, al menos que sea también un documental que hace guión, pero el cine siempre se ha nutrido de la literatura. Y aquí podemos ver el ejemplo de Naranja Mecánica, que se basa a partir de la obra de Burgess en los años 60 y después el fin de los 70. Enseguida podemos ver también el teatro, otro arte muy importante, Bergman, ¿no? Hamlet, obras digamos, teatrales de la dramaturgia llevada a la cinematografía. Entonces es interesante este diálogo artístico entre las distintas artes. Podemos ver otra, es una película más reciente que se llama Tar, no sé si la han visto, es muy recomendable esta película. La música es fundamental en las películas. ¿Por qué? El sonido va a dar realce, dinamismo al discurso cinematográfico, al lenguaje cinematográfico. Hay que recordar que las primeras películas se proyectaba la película, se tocaba en vivo la música, o después se tocaba una sinfonola a la vez de la película y a veces no concordaba, pero la música ya después cuando se integra al cine sonoro es fundamental los diálogos y es fundamental el sonido diegético y extradiegético. Es decir, la voz en off, si el personaje está hablando, el sonido va a ser fundamental y también ya ahora el soundtrack en algunas películas es clave para ubicar ciertas filmografías. Otro arte. Imagino que ubican esta película, El Cisne Negro, de Aronofsky, muy buena película, cine y danza, ¿no? También se va a reflejar en la cinematografía el arte escénico y la danza. Y es muy interesante en este ejemplo cómo algunas películas retoman de las distintas artes ciertos elementos para la filmografía. Nosotros, como estudiantes, de repente van ubicando y dicen, es verdad, esta película se relaciona con una que yo ya vi de los años 60, es un remake, y comienzan a ubicar ciertos elementos interesantes del cine. ¿Okay? Entonces, no solamente se queda ahí, sino tenemos el arte del cine y una película de ciencia ficción que a continuación podemos ver en Blade Runner. ¿Sí? Una película que también retoma a partir de la arquitectura. Hay que recordar que también el cine toma elementos arquitectónicos. Por ejemplo, en esta película, una arquitectura futurística, distópica. Enseguida tenemos otro arte, y ahí con eso ya cerraríamos, cine y escultura. Muy bien, las primeras películas de Méliès, estas películas del viaje a la luna, esta escultura para la significación, también tiene que ver mucho con la materialidad, los escenarios, los materiales con los que se elaboran estas esculturas. Es sumamente importante para llevar adelante la grabación de las películas. Bien, entonces el cine está en un diálogo constante con las ciencias sociales y humanidades. A mí no me gusta mucho dividir de repente ciencias sociales y humanidades porque siempre están en diálogo, se han nutrido históricamente. Sin embargo, bueno, por cuestiones prácticas las universidades hacen esto, pero siempre están en diálogo. Entonces, las ciencias sociales van a hablar, por ejemplo, la siguiente, más de reflejo y de repente las humanidades más de representaciones, mientras las ciencias sociales más de reflejo de la realidad. Y de ahí que también podemos ver el cine en diálogo con las artes, pero también con otras disciplinas. Por ejemplo, cine e historia. A continuación podemos ver una película también reciente, muy premiada, que 1917. Es una manera de decir, podemos ver esta película muy bien hecha, en una sola toma, hacen escenarios de manifestación muy bien lograda, y se ve en esta escena, en esta película, que estudiantes van comprendiendo un poco la historia de cómo estaba la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, a partir de ciertas películas. También se puede aprender historia a partir del cine. A continuación tenemos otro ejemplo, y cine de arqueología, se puede aprender arqueología. Aquí está Cantinflas jugando en esta imagen. Es una película no muy conocida que se llama, bueno, aquí se me fue el nombre, pero es una película donde entra en el Museo de Antropología e Historia y él hace como que está levantando el calendario.
También pues, se puede aprender arquitectura, sí, se puede aprender muchísimas cosas del cine, sí. Entonces, enseguida, ¿por qué la proyección de películas en el aula deben de ser bien seleccionadas? Primero por los programas que tenemos como profesores. Los tiempos son cortos, hay que aprovechar los tiempos o dejarles también que vean en casa. Sí, las películas son muy extensas, hay películas que duran hasta 3 horas y media, ya lo saben, no hay saga, ¿no? Entonces tenemos por su relevancia estética, histórica, sus valores estéticos, por el tema tratado en la materia, qué materia dan, qué materia ven, por la historia de la película o por la relevancia en la historia de la cinematografía. Incluso también se puede ver, ¿cómo le llaman? Una película del santo, que puede ser una película muy, digamos, estamos viendo la historia del cine mexicano en los años 60, tuvimos que ver las películas del santo, 50, 60, también se vale, estéticamente, son muy valiosas, dar lectura a ese tipo de películas. Continuamos entonces. Entonces, cuando los estudiantes comienzan a ver algunos ejemplos, es interesante que de repente dicen, ah, caray, yo no sabía que esta película existía, ni que se había grabado aquí en Colima. Se grabó en Manzanillo, esta película de Robinson Crusoe. ¿Quién la filmó? Entonces, entre ejercicios que podemos hacer como profesores es que hagan fichas, datos, así como una obra pictórica, cuándo se hizo, quién la dirigió, quién hizo el guión, fotografía, duración, idioma y en dónde se grabó. Y premiaciones también. Entonces podemos ver esta de Robinson Crusoe, fíjense, 1954, Luis Buñuel graba aquí en Manzanillo la película Robinson Crusoe, en inglés. Entonces cuando ustedes vean la película, si tienen la oportunidad de verla, van a ver un Manzanillo que está muy virgen, pero es muy interesante este tipo de películas que no conocían. Otra película por ahí que también encontré buscando, de repente digo películas hechas en Colima, porque me preguntaron, profesor, ¿qué otras películas han hecho en Colima? Aparece ahora con esta lamentable situación de lo que ocurre actualmente en varios estados del país, y encontré con esta película. Bueno, en fin, hay varias cuestiones que podemos ir encontrando, ¿verdad? Adelante. Continuamos. Bueno, es importante que la filmografía la podemos ubicar como profesorado, pues, para nuestros contenidos temáticos en el aula, ya sea a partir global, cine mundial, cine nacional, cine iberoamericano, cine clásico, se ha clasificado de esta manera, cine moderno y postmoderno, más reciente, ¿no? Y géneros cinematográficos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos también de los géneros cinematográficos. Y finalmente, si es cine independiente, de propuesta, de arte, o cine de arte como una película que ganó los Oscars recientemente, Oppenheimer, ¿no? Es una película muy bien elaborada, de mucha propuesta, pero que también fue un exitazo a nivel mundial. Y qué bueno. Ok, entonces podemos ver, y Leonardo García Sao dice, bueno, también así en el cine existen géneros cinematográficos, ¿sí? Los géneros cinematográficos son categorías, así como hay géneros artísticos, géneros literarios, también existen los géneros cinematográficos. Bueno, adelante. Pues, hay distintos tipos de clasificación, podemos encontrar los épicos, leyenda, historia, pero también podemos encontrar distintos thrillers, suspenso, comedia, musical, drama. Y ya en la actualidad el cine contemporáneo y postmoderno se podría clasificar como una mezcla ya también en ocasiones de cine comedia, terror, de repente se mezclan de manera muy interesante. Continuamos pues. Bueno, aquí está otro, cine fantástico, otro ejemplo de cine. Continuamos. Es muy importante que en el aula, de manera para que los estudiantes ubiquen el tiempo y la historia de la cinematografía, así como de otras artes, ubicarse en el tiempo. Las líneas de tiempo son bien útiles y yo las sigo utilizando porque es una manera de ubicarse de cómo inicia el cine, cuándo llega a México, quién fue el primer actor. Por ejemplo, el primer actor aquí en México fue, ¿quién creen? El presidente Porfirio Díaz, ¿no? Y así, primeras películas, la Revolución Mexicana, el cine silente, el cine sonoro, Hollywood, la gran industria, allá en el Rancho Grande, Eisenstein, que influencia el montaje del cine ruso,
Y ya van ubicando. Dicen, también se puede hacer ejercicios por sexenios, que también es una manera de mostrar el arte, la historia del arte también, a partir de ciertos periodos. Bueno, continuamos entonces. Para esto ya los estudiantes ya deben de saber esto desde el inicio. La relación ciencia, tecnología y cine, de dónde viene y de qué inventos tecnológicos. Continuamos. Ya también deben de haber sabido, aparte de estas cuestiones tecnológicas, de cómo la imagen en movimiento se va dando, para pasar en la siguiente lámina a que ya también deben de saber quiénes son los iniciadores o las personas, las primeras cineastas mujeres que había, los primeros directores, quiénes inventaron, por qué inventaron esto. Podemos ver que quienes inventan el cine eran fotógrafos, no eran artistas. El arte con Ricciotto Canudo en Italia comienza hasta 1909 a considerarse ya como arte, como propuesta estética. Antes eran simplemente escenas de un tren, escenas de gente saliendo de la fábrica. Por ahí empieza la ficción con Méliès, pero ya como arte, estamos hablando de 1909, 1910, con los primeros cineclubs en Europa. Continuamos. Esta imagen no la voy a poner ahorita por la cuestión de los tiempos, pero dura muy poquito tiempo, eran cortometrajes. Entonces es muy práctico los cortometrajes en la clase, en el aula, porque los estudiantes van viendo ejemplos con pequeñas escenas y con pequeños videos, que ya si les interesa ver más allá, pueden verlo como trabajo que llamamos aquí en la universidad, hora de trabajo independiente, ¿no? Que de repente en casa pueden ver, analizar y con detalle hacer sus trabajos, ejercicios y demás. Y posteriormente, después de ver esta historia, continuamos y vemos pues también que ya deben de ubicar a cuestión de principales figuras de cada arte. ¿Continuamos? La salida de... Bueno, esa tampoco, bueno, a lo mejor se puede ver, se puede poner play, a ver si se escucha, y si no, ¿por qué no un minuto? ¿La pueden ver? No tiene sonido, ¿eh? Bueno, la película nos puede parecer como eso que, sí, es muy valioso porque fue la primera película de ficción. Fue una película de un duelo en Chapultepec y es basado en un hecho real donde dos diputados hacen un duelo y se hace la representación. Es una ficción basada en un hecho real, es la primera película de ficción mexicana. ¿Y quién la graba? Los emisarios o las personas que envían, en este caso los hermanos Lumière a México, que fue el primer país a donde llega el cine en 1896. En América Latina llega primero a México y ya de aquí se va expandiendo. Entonces, bueno, esos ejemplos se hace mucho debate en las clases, es muy interesante. Bueno, continuamos. Eso ya lo deben de saber los estudiantes, también deben de saber quién es Eisenstein, la cultura popular, por qué extranjeros venían a grabar aquí, por qué se interesaban en el arte popular, de la cultura popular mexicana, y también este diálogo y aprendizaje del arte. ¿Continuamos? Bueno, Méliès, hay una película que se llama Cabaret, de Scorsese, que se la recomiendo también, donde la figura de Méliès es clave en la cinematografía y el origen, donde hace montajes, donde hace escenografías, y la recomiendo también. El viaje a la luna, fundamental. La primera película de ciencia ficción. Continuamos. Bueno, deben de saber también que dividir un poquito qué es no ficción, ¿sí? Y qué es ficción. En este caso, este es el primer documental grabado con poblaciones indígenas del norte de América. Y bueno, ya van ubicando, el primer documental, la primera película de ficción, y es muy interesante porque si conseguimos estos materiales, los podemos ver ya sea en clase como actividad. Bueno, enseguida van ubicando también el Star System, actores, actrices, conocen a tal, no, pues ¿quién es ese? Muchos no conocían quién era Tintán, por ejemplo, hablar del cine mexicano. Muchos de las nuevas generaciones no saben quién es. Entonces, como es un rescate también histórico, ¿no? De quiénes eran antes, por ejemplo, Gabriel Figueroa, uno de los cinefotógrafos emblemáticos
solicitado por directores en Norteamérica y que en ocasiones él llegó a decir, no, yo prefiero quedarme a trabajar en México. Muchas veces que aprendían de él porque él primero aprendió en un laboratorio fotográfico y después se va al cine. Continuamos. Van ubicando ciertos directores, ciertas directoras. Ya Guillermo del Toro, ya lo van ubicando más reciente. Buñuel, ¿por qué Buñuel tiene una película Patrimonio Cultural de la Humanidad? ¿No? Desde la UNAM, desde la Cineteca Nacional, se hace un proceso para que Los Olvidados, película primera que gana en Cannes, junto con Mago de Oz y junto con Metrópolis, sean película Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, ya van ubicando directores, van ubicando fotografía. Gabriel Figueroa en esta imagen retoma mucho el paisaje, y entonces ya van viendo, mira, en los años 50, 40, en la época de oro, por eso se daban ese tipo de imágenes tan interesantes, y por eso el rescate de la cultura popular, y por eso fue emblemático la estética del cine de oro mexicano, ¿no? Entonces, vemos cómo se va manejando la fotografía y cómo es tan valioso que todavía en la actualidad muchos cinematógrafos como Guillermo Prieto, por ejemplo, que trabaja con cineastas en la actualidad, tienen la influencia de ese tipo de cinefotógrafos. Entonces tenemos aquí paisajes, lugares, personajes, luces y sombras, la cultura rural, en fin. Corrientes, luego, estamos hablando ya de cuestiones del arte, ustedes ya saben mucho más en esta parte. Es importante que comiencen a considerar las distintas corrientes cinematográficas. ¿Como cuáles? Bueno, pues hay que recordar que también en el cine de vanguardias, así como lo hubo en el ámbito pictórico, en el ámbito literario, hay que recordar que, y me detengo un poquito aquí, que las distintas vanguardias van a marcar el siglo XX, el impresionismo, que ya venía incluida del siglo XIX, el expresionismo, el dadaísmo, surrealismo, cine soviético, el ojo cine, neorrealismo italiano, Nobel Bach, Dogma, más actual, en fin. Y las vanguardias, en esta diapositiva. Ok. Bueno, la idea aquí en estas vanguardias es que van ubicando en el tiempo los ismos, ¿no? El futurismo, el cubismo, el constructivismo, el dadaísmo, el Bauhaus, que imagino también ustedes ya más o menos ubican estas tendencias europeas del arte, ¿sí? Y todas estas vanguardias, el cine también va a ser influido principalmente de estas vanguardias y principalmente de la pintura y después también de las otras expresiones artísticas. Entonces, hay que conocer qué es una vanguardia. Vamos a hablar de vanguardias. Como profesorado debemos de decir, bueno, ¿qué es una vanguardia? ¿No? Conceptos. ¿Podemos continuar? En la siguiente, pues hay que decir que la vanguardia es estilos que rompen ruptura con paradigmas anteriores. De ahí que el dadaísmo va a influir en el existencialismo y de ahí van a ir influyendo, rompiendo y sacando nuevas revoluciones en el arte, ¿verdad? Continuamos. El expresionismo, y voy a poner un ejemplo nada más, porque no puedo hablar en esta ocasión de las distintas vanguardias, pero cómo el cine ha retomado, y un ejemplo, nada más voy a poner un ejemplo. La vanguardia del expresionismo alemán, movimiento cultural de personajes de historia que los estudiantes van relacionando y dicen, segunda mitad del siglo XX, ¿qué ocurrió entonces? El mundo estaba saliendo de una primera guerra mundial, había una crisis económica, la gente estaba un poco desanimada, de repente los géneros son muy útiles como la comedia, porque la gente va a ver al cine más comedia en determinados años, la gente quiere distraerse, quiere olvidarse un poco de la problemática, pero también porque surge este tipo de películas, y tenemos Nosferatu, ¿no? Basado en una obra literaria, Bram Stoker, Drácula, y tenemos la escenografía expresionista, y Metrópolis, ¿no? Entonces podemos ver un ejemplo de una vanguardia artística que se va al cine y de ahí continuamos del expresionismo alemán. Y ya por ejemplo, pues yo les digo, tengo la oportunidad
de poder publicar en el comentario, que también en México, hay un ejemplo y se sorprenden, dice, ¿a poco aquí en México también hubo expresionismo alemán? Les digo, sí. Entonces hay una película de cual hago un comentario sobre dos monjes, donde en aquella época, en los años 30, se influyó también en algunas películas mexicanas el expresionismo alemán. Entonces es interesante como ir ubicando, pues, y ejemplificando los estudiantes. Continuamos. Bueno, entonces, ¿qué es importante ya de manera más educativa en un aula, a manera de fichas? Pues le dice el estudiante, bueno, vamos a hacer llenar esta ficha. ¿De qué trata la película? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué opinan los críticos de la película? ¿Es nacional? ¿Es coproducción entre dos países o más? ¿Dónde la puedes ver? Entre otras cosas. De ahí que de esta parte, de estas fichas, también se pueden hacer otros ejercicios adelante. Por ejemplo, tenemos que al terminar, los estudiantes pueden hablar a manera de cine-debate. Entonces ahí también es importante el cine-debate en alguna temática y en alguna película que se vea en clase. Continuamos. Bueno, aquí me detengo un poquito más, porque de eso la charla se trata de esta parte pedagógica, educativa, estrategias que se pueden utilizar a partir del cine en diálogo con las demás clases. Una, la inteligencia artificial, que bueno, se está estudiando muchísimo, estamos en esta etapa del desarrollo de la inteligencia artificial, y yo nada más voy a poner dos ejemplos de cómo he aplicado en el aula esto. Uno, hay un sitio donde a través de la historia los estudiantes pueden investigar, supongamos, sobre María Félix, o sobre Gabriel Figueroa, o sobre Cantinflas, o sobre Méliès. Les dejo que hagan un cuestionario para que entrevisten a la persona como si estuviera viva y la entrevistan. Y este programa se llama History IA, que es y ellos bien interesante porque le preguntan a la persona como si estuviera viva, pero a partir de información que es ya muy clave, ¿no? Entonces es interesante ese diálogo de poderle preguntar a tal director cuando falleció por qué no hizo tal película, o a tal actriz por qué, bueno, qué vivía en su época, etc. Y es muy interesante ese ejercicio. Otro, microvideos, que los estudiantes hagan video. Bueno, si estamos en comunicación, hacen microvideos con su celular o con un equipo más profesional, videoensayos, preguntas-respuestas, fichas, mapas mentales, mapas conceptuales, presentaciones grupales, análisis cinematográfico, crítica cinematográfica y demás. Continuamos esas estrategias didácticas. Hay muchas muy útiles. Bueno, ahí llegamos a esta parte, es cuando ya les digo, bueno, hay que definir qué es una crítica y qué es un análisis. Y eso se aplica no solamente para el cine en el ámbito educativo, sino también para cualquier tipo de arte. Una cosa es la crítica y otra cosa es el análisis. Y eso que debe quedar muy claro. En esta escena de Ratatouille, que imagino que muchos de ustedes conocen, está el crítico, el que escribe sobre la gastronomía, ¿no? Siempre va a estar esa persona que va a escribir sobre algún tema en particular. Bien, de ahí que Ernesto Díaz Martínez menciona que el crítico es un puente entre el espectador y la obra. Y de ahí mucha gente va a ver tal película o va a ir a tal exposición pictórica o escultórica. Bien, ¿eso también se aplica al cine? Sí. Continuamos. Ahí que también es importante que se enseñe, en este caso, el género cinematográfico, pero pues también en otros medios, distintos tipos o tipología, ¿verdad? De cómo escribir. Aparte de los géneros cinematográficos, los géneros literarios que pueden utilizar para escribir sobre cine. Crónica, en una facultad donde tenemos la licenciatura en lingüística, letras, periodismo, comunicación, es importante que se aprenda a escribir. Entonces, esta parte es muy interesante porque pueden hacer crónica, pueden hacer un reportaje, pueden hacer un ensayo, que también es muy útil los ensayos, pueden hacer una reseña cinematográfica, pero también pueden hacer una crítica más profunda, con teoría, con modelos de análisis, a partir de artículos de opinión, columnas, editoriales, un simple trabajo escolar que después se puede convertir en alguna tesis de licenciatura o algún informe. Es importante también mencionarlo.
Bueno, continuamos entonces. De ahí que podemos distinguir entre crítica y análisis cinematográfico. Continuamos. Bueno, nada más brevemente. Análisis, crítica. Crítica es la opinión de una obra artística. Análisis es más profundo. Vemos modelos de análisis, aplicamos teorías, hacemos argumentación, síntesis, antítesis, bueno, tesis, síntesis, antítesis. ¿Sí? Es esta parte de la obra, esta lectura que damos y una conclusión, la síntesis. ¿Sí? Bueno, continuamos. Bueno, de ahí pues hay distintas teorías y no voy a detener mucho en esto, pero sí es importante mencionar que hay que dividir la narrativa, que también se nutre de las narrativas de la imagen digital o de la imagen gráfica en general. Continuamos. Por ejemplo, Lauro Zavala tiene ya modelos aquí en México de análisis cinematográfico y literario muy específicos de cómo se puede analizar una película en todas sus dimensiones. Cómo se desmenuza una obra, eso sería el análisis cinematográfico, desmenuzar en partes y al final volverlas a integrar con una crítica más profunda y académica. Continuamos. Hay distintos modelos de análisis, distintos autores, en fin, continuamos. Tipos de teoría. Hay también otros tipos de teoría. Podemos ver teoría del lenguaje, teoría del espectador, la ideología de la película y la historia, en qué contexto se dio la película. Eso es importante también que se conozca el lenguaje del cine, qué ideología tiene detrás. Por ejemplo, hubo un cine en la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, donde desafortunadamente, digamos, se malutilizaba como propaganda con otros fines, pero los estudiantes van viendo y dicen, esta película se hizo en Alemania, tenía esta ideología y tenía esta estética, ¿no? Quizás la obra es muy valiosa estéticamente, pero también tiene una cuestión ideológica, entonces hay que estudiarse eso, hay que estudiar quién veía esa obra, el espectador, implícito, y también el contexto de producción. En qué contexto histórico, económico, político y social se desarrolla esta película. Otro ejemplo, El Grito, un documental, 1968, donde se toman todo lo que el movimiento social en México, pues en el movimiento del 68, y ese documental rescata imágenes de un momento histórico en particular. Bueno, continuamos. Entonces, de aquí que la película, el cine, las teorías del cine se han elaborado utilizando herramientas conceptuales y metodológicas de las ciencias sociales y las humanidades. Por ejemplo, ¿qué cuenta esta película? ¿Quiénes aparecen en ella? Teorías de terror. ¿Qué dicen los críticos? Teorías subtextuales. Películas parecidas, distintas, teorías intertextuales. Ahorita me voy a entender un poquito en la cuestión de la intertextualidad. ¿Y cómo puedo tener acceso a esta película? Hay películas que duran una semana en cartelera, hay películas que se pueden encontrar en YouTube, hay películas que se pueden encontrar, que pueden adquirir, hay películas que ya es muy difícil adquirir o que ya desaparecieron. Es importante pensar también en esas cosas. Porque una película dura 6 meses en cartelera, cosas que podemos preguntarnos también, y por qué una película puede durar 2 funciones, 2 días, ¿no? Continuamos. Bueno, hay distintas teorías, distintos contextos. Continuamos. Aumentando, bueno, hay distintos autores, ¿verdad? De acuerdo con la teoría del lenguaje, podemos ver autores como Metz, Christian Metz, Robert Stam. Podemos ver teorías de la ideología, ¿quiénes? Racine, Humberto Eco. Podemos ver también las teorías del espectador, de Luz, Cassetti, Stam. Podemos ver teorías de la historia, de una perspectiva marxista, de una perspectiva historicista. En fin, continuamos. Bueno, entonces ya vamos finalizando esta charla. Podemos encontrar, por ejemplo, que el cine dialoga con otras disciplinas. Y eso es importante pensar. La sociología, la economía y la historia pueden abordar de una película cuestiones de cómo se produce y cuál fue la experiencia de ver esa película en sus públicos, por ejemplo. El psicoanálisis, la psicología, la filosofía, los estudios transnacionales, los estudios críticos del norte global, pueden decir qué visión tiene esta película.
si tiene propaganda detrás o no. La semántica y la sintaxis puede trabajar más las cuestiones del lenguaje cinematográfico, y la ética, la estética, que va más enfocada a escuelas como artes visuales, puede estudiar los elementos valiosos de la estética de la película, pero también la intertextualidad. Es decir, cómo la película puede dialogar con otras artes, pero también con otras obras y con otros textos. Yo le digo a mis estudiantes, entendamos que el cine también es un texto. La literatura, un libro, es un texto. Una fotografía puede ser un texto, se puede leer. ¿Sí? Es un documento histórico, es un archivo también muy valioso. Afortunadamente ya ahorita la fotografía y el cine son valorados como archivo histórico. Anteriormente, incluso hasta la historia, en las primeras décadas del siglo XX, no lo consideraban como un archivo, un documento que debía de guardarse y debería de ser utilizado para estudios académicos. En la actualidad vemos que ya esto ya está rebasado, y las películas son patrimonio y archivo histórico muy, muy valioso. Entonces, el intertexto es, tú puedes ver una obra, voy a hablar de una película que estamos hablando ayer con estudiantes, el Mariana Mariana, de Alberto Isaac, por cierto, que decían, esta película está realizada en los años 80, pero está en intertexto con la obra literaria, que es José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. De un texto se retoma a una obra literaria, y luego hay un grupo de rock que se llama Café Tacuba, que hace una canción relacionada con la obra Las batallas en el desierto. Y este es un diálogo intertextual, ¿sí? Música, cine, literatura. ¿Okay? Bueno, podemos continuar. Es muy interesante cómo el intertexto puede nutrirse del cómic. Ahora que también la doctora Patricia Ayala, experta en estudios del cómic, se nutre del cómic, se nutre de los videojuegos. Pueden encontrar películas basadas en videojuegos o viceversa. Pueden nutrirse de lo transmedia, la transmedialidad, muy importante también entenderla, y sobre todo también el asunto ahorita ya de las series. Desafortunadamente vivimos en un momento donde la retención de atención hacia escenas a veces es más difícil por la cuestión de la reproductividad de la imagen. Entonces, la retención e inatención a una película es más complicada en la actualidad. Tener más atención durante más tiempo por esta dinámica de la imagen, de la cultura visual actual de las redes sociales. Pero es importante que los estudiantes se detengan un poco, continuamos, se detengan un poco a pensar más en la imagen, más en mirar que ver, más en analizar, rescatar y valorar, ¿no? ¿Qué elementos pueden ver y disfrutar también la película de otra perspectiva? Bueno, aquí hay distintos libros, podemos encontrar cómo acercarse al cine, del SAO, distintos especialistas, cine y lenguaje, hay una enciclopedia, por ejemplo, del cine mundial, hay otra del cine mexicano, análisis narrativo, leer el cine, ¿ven? Como un texto, en fin. Continuamos. Los estudiantes pueden leer esos libros, pueden ir a la biblioteca, pueden buscarlos si está en digital. Si no, el profesor tiene la tarea también de hacer una selección muy específica y poderle proporcionar por plataforma o en físico el libro que se pueda pues, utilizar esos en el aula, y que también puedan recurrir a ciertas revistas de cine mundial como estas. Continuamos. Entonces, continuamos de aquí. Por favor, aquí ya nada más en esta parte diríamos que continuamos, sí. Esto ya también es un poquito más teórico, ya para ir cerrando por la cuestión de los tiempos. ¿Todavía tengo tiempo? ¿Ya? Ok, vamos cerrando. Adelante. Continuamos de esta. Bueno, Bardes, Eco, Olivo recomiendan, tanto profesores como estudiantes, mirar más que ver. La obra en general, y bueno, en mi caso estoy hablando del cine, la obra cinematográfica en particular. Continuamos. También se puede escribir en distintos medios, en distintos suplementos, en lo académico, en una tesis. Como profesores e investigadores, de repente también vamos a conocer a partir de ponencias, de artículos, de capítulos y demás. Adelante, entonces, continuamos. Por ejemplo, aquí se hace un evento, se invita a estudiantes, entrevistan al director de Cineteca Nacional, y para ellos es muy importante saber que esta figura
ha hecho películas como Miroslava, ha hecho otras películas muy importantes, y aprender y conocer ese tipo de gentes también es interesante para él, ¿no? Adelante. Eso trata la cinematográfica de la Universidad de Colima, aquí no ya muchos de ustedes la conocen. Y luego de repente le digo, bueno, yo tengo estos libros, se los voy a regalar en digital, y vamos a criticarlos, vamos a hablar de ciertos capítulos, de ciertas cosas, y que también es importante que estudiantes vean que, como profesoras y profesores, ¿verdad?, estamos en esa discusión de llevar lo que hacemos en investigación al aula. ¿Sí? Entonces, ahí vamos cerrando. Entonces, comentarios finales para cerrar esta charla. 1. Los estudiantes desarrollan conocimientos transversales muy importantes a través del uso del aula como medio didáctico y pedagógico. También se pueden desarrollar la investigación documental. Tienen que recurrir a fuentes documentales y bibliohemerográficas. Les ayuda el análisis del lenguaje cinematográfico a desarrollar un pensamiento más crítico, comparativo, comparar obras, comparar tiempos, relacionar. Cuestiones de la realidad también, por ahí tenemos. Aparte, entretenimiento, el ocio, muy importante también, se aprende de esta manera no formal, digamos. Estrategia didáctica, muy importante. Y también podemos decir que, y lo cierro con esta parte del título de la conferencia del día de hoy, que al final de cuentas, el arte cinematográfico, ese que se le ha llamado séptimo arte, tenemos que en este título del día de hoy, la dimensión educativa del cine tiene un sentido importante desde la apreciación. Diría Martín Barbero, estudioso latinoamericano de la comunicación, que lo importante en el cine, así sea entretenimiento, sea diversión, sea aprendizaje, importante debe de existir la mediación. ¿Y qué es la mediación? El sentido que le damos a la experiencia estética entre el espectador y la obra artística. Y bueno, yo con esto voy cerrando el día de hoy y les agradezco mucho estar escuchando. Gracias. El programa original fue muy poquito tiempo que tuvimos. Mi charla está muy interesante. Ojalá que nos vinculemos todavía más, ¿no? Todo lo que nos contaste es muy interesante. Creo que a todos nos interesa aquí en la escuela. Y bueno, te agradezco muchísimo todas tus atenciones. Bueno, otro aplauso, ¿no? Para Gracias. Sí, creo que me pasé de tiempo, ¿no? 10 minutos, ¿no? ¿Sí? 15 minutos. No, está bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente mesa. Intentamos que quede igual a cualquiera de las que tenemos. Digas que está bien el problema. Siguen ahorita ya las otras 3 mesas. Ya sabes, pueden iniciar el tiempo de acá. Y vamos a pasar. Quedan 45 minutos, realmente una hora. Yo también la mano de él diciendo, ya no la vi. Órale. Bueno.